En buena hora. Nos encontramos hoy para dar inicio a las lecturas dramáticas de Don Quijote. Gracias al Ministerio de Cultura y a su convocatoria Comparte lo que somos. Muchas voces nos acompañarán en este propósito. Hoy el maestro Víctor Julio Vesga, titiritero de vieja data, que no necesita más presentación. Rosario Bello Padilla, de nacionalidad peruana, integrante de la agrupación Teatro de Muñecos Granito Cafecito desde hace 20 años, como titiritera y asesora pedagógica del grupo. Licenciada en Educación Preescolar, gestora cultural, tallerista en formación de teatro de títeres en la educación, directora del Festival Internacional de Títeres de Cusco. Julián Ocampo Londoño, violista perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Caldas desde el año 2016 como violista principal. Actualmente cursa sus estudios en maestro en música en la Universidad de Caldas. En el Quijote confluyen tipos de toda suerte que Cervantes pudo crear o tomar de 1000 procedencias. Conviven en la novela seres totalmente imaginados por el escritor, otros arrancados de la creación ajena, lo auténtico y lo ficticio, lo real y lo imaginado, se funden perfectamente gracias al supremo arte de Cervantes, que sobre todo en el segundo tomo del Quijote ha alcanzado su más profunda madurez y un dominio insuperable en el oficio de hacer novelas, hasta tal punto que nos llega a dar la impresión de que como un hábil malabarista juega con su propia obra, la domina y la lleva por donde quiere, hasta ironizar con ella y consigo mismo la naturalidad y la verdad. Se logran de tal suerte que los personajes que conviven en él, procedan de donde procedan, tengan o no modelos vivos, son absolutamente reales. A veces, precisamente por su misma evolución, cuando se van haciendo en la misma novela, como ocurre con Sancho. Con ustedes, Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El costo de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de los mismos, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo en los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Gran madrugador, amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores de este caso, escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda.
Porque la claridad de su prosa y aquellas enricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortalecen y os hacen merecedora de ese merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelarse por entenderlas y desentrañarlas el sentido, que no los sacara ni los entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Berlianis daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro, con la promesa de que aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino a desear de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciese. Y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura del lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, mas maese Nicolás Barbero del mismo pueblo. Decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar era a don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo que valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentóse de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo, decía, el que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente España, que de solo un revés había partido medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Rosenvalles había muerto Arrondal, el encantado, valiéndose de su industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgan,
porque con ser de aquellas generaciones gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantas topaba. Y de cuando que en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, ay, que era todo de oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de cosés al traidor de Galalón, el alma que tenía, y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído de los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabados cobrasen eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado con el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con esto tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar sus armas, que había sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas, adresólas, lo mismo que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Más a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajaba en el morrión. Hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecer mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndose una barra de hierro por dentro, de tal manera que quedó satisfecho por su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gondela, que tanto un pelliceoso fui, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno, él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a mi parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuanto fue Rocín antes de lo que era ahora, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores
de esta verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar sobrenombre de ellas. Limpias pues sus armas, echó del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confinándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma, decíase él así. Si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante como de ordinario les acontece a los caballeros andantes y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que vuestra grandeza disponga de mí a sus talantes. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho esto, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. Sé quien él un tiempo anduvo enamorado. Según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció de bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijase mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas le había puesto. Hechas pues estas prevenciones
No quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer, y así, sin dar más parte a la persona alguna de su invención y sin más nadie que le viese, una mañana antes del día, que era uno de esos calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible y de tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero y que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron tutear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero, del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían, en los de las armas blancas. Pensaba limpiarlas de manera que en teniendo lugar que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Yendo pues caminando, nuestro flamante aventurero iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida a tan de mañana, de esta manera apenas había el ribicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas había saludado con dulce y melodiosa armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso, aquel donde saldrán la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronce, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh, tú sabio encantador, quien quiera que seas, y a quien ha de tocar de ser coronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me fa desfecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, desmembraos desde vuestro sujeto corazón, tantas cuitas por vuestro amor padece. Con esto
iba ensartado otros disparates, todo el modo de los libros que había enseñado, imitado cuanto podía su lenguaje. Con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan aprisa y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si alguno tuviera. Casi todo el día caminó sin acontecerle cosa de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera luego, con quién hacer experiencias del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le vino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que las de los molinos de viento, pero lo que yo he podido averiguar en los canales de la Mancha, que es él anduvo aquel día y al anochecer su Rocín y él se hallaban cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubrían algún castillo o alguna majada de patrones donde recogerse y a donde pudiesen remediar su mucha hambre y necesidad. Vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si viera una estrella, que no a los portales, sino a los alcázares redención se encaminaba. Dióse prisa a caminar y llegó a ella a tiempo de anochecer. ¿Estaba acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, las cuales iban a Sevilla con un arriero que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada? Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho y parar al modo de lo que había leído. Luego vio la venta, se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes semejantes a castillo se pintaba. Fuese llegando a la venta que él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas de Rocinante, esperando que algún enano se pusiera entre las almedas a dar señal, con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero vio que se tardaba y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza. Se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecían 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llama, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y era que algún enano hacía señal de que su venida. Y así, con extraño contento, llegó a la venta, y a las damas, las cuales, como vieron venir a un hombre de aquella suerte, armado con lanza y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, alzóse la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoriento rostro con gentil talante y voz reposada, les dijo: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso, no tocan ni atañen facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas con vuestra presencia demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: bien parece la mesura en las famosas, y es mucha sandez, además, la risa que de leve causa procede. Pero vos no lo digo porque
os aquietedes ni mostredes mal talante, que el mío don es el de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ella la risa y en él el enojo. Y pasará muy adelante si aquel punto no saliera al ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga, coselete, no estuvo en nada de acuerdo en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas en efecto, teniendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas y mi descanso el pelear. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que caco, ni menos maleante que estudiantado paje. Y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear, con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel en todo aquel día que no se había desayunado. Dijo luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad, y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que su huésped mandaba, al cual estaba desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarlas, por no perderse, quitar los nudos. Mas él no lo quiso consentir en ninguna manera, y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar, y al desarmarle, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que se desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fuere caballero de dama tan bien servido como fuera Don Quijote, cuando su aldea vino, doncellas curaban de él, princesas de su Rocino, o Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha, el mío, que puesto que no quisiera descubrirme, basta que las fazañas hechas de vuestro servicio y pro me descubrieran la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lancerote. Había sido causa que sepáis mi nombre antes de toda sazón, pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas ni acostumbradas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa, cualquiera llantería. Yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho el caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de pescado,
que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curradillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servirme de una trucha, porque eso que me da que me den 8 reales en sencillos, que una pieza de a 8, cuanto más. ¿Qué podría hacer que fuese estas truchelas? Como la ternera, que es mejor que la vaca, el cabrito que el cabrón, pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y el peso de las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta y al precio, y trujóle el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacalao que un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de gigantes verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía en sí una de aquellas señoras servirle de menester, mas al darle de beber no fue posible, ni lo fuera, si el ventero no horadaba una caña y puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto lo recibía en paciencia, a trueco de no romper la cinta de la celada. Estando esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de caña 4 o 5 veces, por lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candial y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por aparecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su enteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero
y encerrándosele con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole sin saber qué hacer ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran manifestación vuestra, señor mío, respondió don Quijote, y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado, es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla de vuestro castillo vedaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder como se debe ir por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo semejante hazañas es inclinado. El ventero, que como está dicho, era poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo. Cuando acabó de oírle semejantes razones y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor. Y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que de tal propuesta era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallardía presencia mostraba, y que él asimismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percherles de Málaga y otras diversas partes del mundo. Había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales hay, casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con sus ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes de cualquier calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes, el pago de su buen deseo. Dígole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo, pero que en caso de necesidad él sabía que se podía velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las debidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese estar más caballero en el mundo. Preguntóle si traía dinero. Respondió don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno lo hubiese traído. A esto dijo el ventero, que se engañaba, que puesto caso en que la historia no escribía por haberles parecido a los autores de ella, que no era merced de escribir una cosa tan clara y tan necesaria, de traerse como eran dineros y camisas limpias. Por eso se había de creer que no los trujeron, y así tuvieron por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes, de que tanto los libros estaban llenos y atestados, llevaban bien herradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüento para curar las heridas que recibían, porque no todas las veces en los campos y desiertos donde se combatía y salían heridos, había quien los curase, y si ya no era que tenían algún sabio encantado por amigo, que luego los socorría trayendo por el aire, en alguna nube,
alguna doncella o enano con una redoma de agua de tal virtud que engustado alguna gota de ella, luego el punto quedaba sano de tus llagas heridas, como si mal alguno hubiese tenido. Más que en tanto esto no hubiese, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fueran proveídos de dineros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos lo llevaban todo en una alforja muy sutiles, que casi no parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, por conociendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan puesto lo había de ser, que no caminase de allí en adelante sin dineros y sin prevenciones referidas, y que verían cuán bien se hallaba con ellas cuando menos lo pensase. Prometiéndole Don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad, y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiendo Don Quijote todas, las puso sobre la pila que junto a un pozo estaba, y embarazado su adarga, ansió su lanza y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tan extraño género de locura y fuéronselo a mirar desde lejos, y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuando el noble caballero hacía, era bien visto a todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote que estaban sobre la pila. El cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud. Antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual, visto por Don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: «Acorredme, señora mía, que en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo esta y otras semejantes razones, soltando la darga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo maltrecho, que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tomó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila sin hablar, Don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la darga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió en 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embrazó su adarga y puesta mano
a su espada dijo: Oh señora de la formosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelva los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero. ¿Qué tamaña aventura está tendiendo? Con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si se acometieran todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales lo vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila. Ay, por no desamparar las armas, el ventero daba voces que se alejasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos, traidores, y que el señor del castillo era un follón y malnacido caballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros y que si él hubiese recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Ay, pero de vosotros soez y baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, llegad, venid y ofenderme en cuanto pudieses, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demencia. Decía esto con tanto brío y denuendo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Y así, por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó de retirar a los heridos, y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que el primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería. Luego, antes que otra desgracia sucediese, y así, llegándose a él, se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole, como ya le había dicho, que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesario, que de todo lo que tenían que quemar y dejar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según él tenía noticia del memorial, de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas. Con las solas 2 horas la vela se cumplía, cuando más que él había estado, más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, que él estaba allí pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque si fuese otra vez acometido y se viese armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él mandase, a quien por respeto dejaría. Advertido y medroso de esto el castellano, trujo luego el libro donde asentaba la paja y cebada, que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino donde Don Quijote, al cual mandó hincar de rodillas, y leyendo en su manual, como que decía algunas devotas oraciones, en mitad de la leyenda, alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe, y tras él, con su mesma espada y gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciña la espada, tal cual hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester tocar para no reventar de risa a cada punto de la ceremonia. Pero la proeza que ya había visto del noble caballero les tenía la risa a raya. Al ceñir la espada le dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él siempre supiese de allí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida, porque pensaba darle algún parte de la honra que alcanzara por el valor de su brazo. Ella respondió
con mucha humildad, que se llamaba La Tolosa, que era hija de un remendón natural de Toledo, que vivía a las tendillas de Sancho Bienaya, y que donde quiera que ella estuviese le serviría y le tendería por qué ir donde quiera que ella estuviese. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced, que de allí en adelante se pusiese don, y llamase Doña Tolosa. Ella se lo prometió y la otra lo calzó a la espuela, con la cual le puso casi el mismo coloquio que con el de la espada. Preguntóle su nombre y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a lo cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas pues de galope y aprisa las hasta allí nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió con él y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. No sé, diga más.